En este video veremos cómo realizar las prácticas 6 y 7 hidráulicas del manual de prácticas llamado Banco de Prácticas de Hidráulica y Neumática. La práctica número 6 se llama Circuito hidráulico para una máquina estampadora. Su descripción dice que el movimiento descendente de la estampadora se rige por la velocidad del avance de la pieza a estampar. El retorno del cilindro A siempre es rápido. Para realizar la solución hidráulica de esta práctica, fue necesario colocar en el área de trabajo un cilindro de doble efecto que se encuentra en la pestaña de mis documentos en actuadores. También se colocó una válvula estranguladora que se encuentra en las válvulas de cierre y control de caudal. Es esta que se encuentra aquí. Esta válvula la modifiqué para que mostrara su grado de abertura y para que tuviera un valor del 55% de este grado. Le di en aceptar. Además, coloqué dos válvulas antirretorno. Una de ellas, como podemos ver en pantalla, apunta su flechita hacia arriba y la otra apunta hacia abajo. Para que queden en la posición que se muestra en pantalla, solamente se le puede dar en girar a 90, 180 o 270 grados según sea la elección. Y en cuanto a esta válvula, es la que se encuentra justo aquí. Es una válvula reguladora de presión ajustable. Se encuentra entre las válvulas de presión. Para colocar esta válvula que se encuentra aquí, se eligió desde las válvulas accionadas mecánicamente. Yo coloqué esta y la modifiqué para que su palanca quedara atracada. Le di en aceptar. Para el caso de esta válvula, seleccioné una presión nominal de 25, ya que al dejar la presión nominal de 1 que traía por defecto esta válvula, el movimiento que tenía en el retorno al cilindro era con una velocidad diferente a la requerida. Por tal motivo, dejé la presión de 25. Ahora bien, para el caso de la solución hidroeléctrica, dejé el circuito de la solución anterior tal y como estaba. Lo único que modifiqué fueron los accionamientos. Aquí dejé dos accionamientos, uno izquierdo y uno derecho. Recordemos que en el anterior tenía un retorno de muelle. Aquí no fue necesario dejarlo. Se colocó un accionamiento izquierdo y uno derecho, hidráulico eléctrico cada uno. Además de que se colocó el mando eléctrico con los componentes que se pueden observar aquí. Como vemos, se encuentran las fuentes de tensión de 0 y de 24 volts, dos solenoides de válvula a las cuales se le asignaron las marcas Y1 y Y2 para relacionarlas con ambos accionamientos de la válvula, y dos pulsadores obturadores. Se realizaron las conexiones como se muestra en pantalla y vemos cómo al comprobar si hay errores gráficos no se encuentran, se le den a aceptar y se corre la simulación para observar cómo se cumple con un movimiento en el cilindro. Vemos cómo el cilindro sale a cierta velocidad, se mueve a cierta velocidad, su vástago sale y al accionar nuevamente esta palanca, el cilindro se mueve con otra velocidad, una superior a la del vástago en la salida. Y como vemos aquí dice, el retorno del cilindro A siempre es rápido, característica que se cumple en este circuito. Es mínima la diferencia de las velocidades en cuanto a la apreciación de ella en el vástago, pero pues es notoria.
Pasando a este circuito, vemos cómo al accionar el primer pulsador, el cilindro se mueve y su vástago sale, y al presionar el segundo pulsador, el cilindro regresa a su posición original. Con esta se da por finalizada la práctica número 6 del manual. En cuanto a la práctica número 7, llamada circuito hidráulico de una máquina taladradora, cuya descripción se encuentra en este texto en pantalla, vemos cómo al encontrar la solución esquemática para el circuito, este mismo es muy similar a la práctica número 6, con pequeñas diferencias. La primera es que esta válvula antirretorno tiene una orientación diferente. Vemos cómo ambas flechitas están apuntando hacia arriba, cuando en la práctica número 6 una de las flechitas apuntaba hacia abajo. La siguiente diferencia es que este conjunto de válvulas, al igual que este conjunto de válvulas, están en una posición diferente. En la práctica anterior, estas válvulas se encontraban de este lado y estas de este otro. Más allá de estas dos diferencias, todo lo demás es exactamente igual. Como vemos, se encuentra aquí un cilindro de doble efecto, las válvulas que mencionamos con anterioridad, esta otra válvula, cuyo accionamiento es de esfuerzo muscular, y también está atracada esta palanca. Tiene un retorno de muelle y se encuentra el grupo motriz y el tanque. Ahora bien, en la solución hidroeléctrica se encuentran los mismos componentes que en la práctica número 6. Para esta práctica solamente será cuestión de copiar y pegar todo el circuito porque se necesitó exactamente el mismo, solamente como vimos hubo unas pequeñas variaciones, las cuales son fáciles de realizar. Ahora, podemos simular este circuito para ver que lo que pide en esta descripción, que es básicamente la variación de la velocidad de retroceso en el cilindro, si se cumple. Veamos. Al accionar esta palanca, el cilindro hace que el émbolo salga. Regresa con una velocidad relativamente parecida. Sin embargo, la velocidad de salida del vástago es más lenta que la de regreso. Para variar esta velocidad de retorno, se da doble clic sobre la válvula estranguladora y se modifica su grado de abertura. Voy a teclear un 30. Ahora vemos cómo la velocidad de salida es la misma que la anterior. La de regreso es muy similar igualmente. Para notar una diferencia más grande entre el grado de abertura anterior y el presente, podemos dejar el grado en 3%. Y ahora sí, vemos cómo al accionar la palanca sale a esa velocidad y regresa a una velocidad mucho más lenta. Aquí es donde se alcanza a apreciar la variación que se está pidiendo en la descripción. Como dice aquí, la velocidad del proceso de sujeción es regulable con una válvula de estrangulamiento y antirretorno, que son la válvula de estrangulamiento y la válvula antirretorno. Aquí es donde se modificó la abertura de la válvula de estrangulamiento y por lo tanto se modificó la velocidad con la que regresa el cilindro a su posición original. En cuanto a la solución hidroeléctrica, veamos cómo la simulación nos muestra que la velocidad con la que se mueve el cilindro es la misma, porque como vemos, al regresar vuelve a la velocidad que se manejaba con anterioridad. Pero si se modifica, por ejemplo, 10%, va a suceder lo mismo
que con la anterior. La velocidad es un poco más lenta, ahora dejémoslo en 1. ¿Sale? Y regresa a una velocidad muy lenta. Como vemos, este circuito se puede dar por finalizado porque se cumple con la necesidad que se planteó en el enunciado, la cual nos pide que se requiere de una variación en la velocidad del proceso. Se detiene la simulación y se dan por finalizadas las prácticas 6 y 7 del manual.